de México. Bueno, pues nos acompaña ahora Leonardo Espinosa. Leonardo forma parte de este grupo de jóvenes que hacen recorridos guiados por el centro histórico. Uno de ellos es el de la calle de Madero. Madero, perfecto. Muy bien. Te tocó el destino del recorrido de la parte de Bolívar hacia Eje Central. Lo que vamos a ir viendo, pues bueno, estas dos calles que tienen el nombre ya de San Francisco, justo por la iglesia que nos vamos a encontrar más adelante. Y es interesante esta calle porque nos vamos a encontrar con el Palacio de Iturbide, que si bien no es un palacio a lo mejor como los de Europa, blancos, gigantes, pero si bien era la casa más alta que en estos momentos había. Y además uno de los más con estilo arquitectónico envidiable, el barroco, que para ese tiempo estaba mucho de moda. Entonces, pues es lo que justo nos vamos a encontrar. Sí, más toda adelante. una historia de este edificio. Un mito también, pues, ¿no? Con el nombre. Francisco de Guerrero y Torres es el arquitecto. Lo construyeron para que para que un aventurero italiano que se había casado con la heredera de los condes que vivían en la casa, no recibiera la dote y la herencia, y entonces el papá dijo: me voy a gastar hasta el último 5 con tal de que este miserable no vaya a gastar nada, y dice que la leyenda que a eso se atribuye el lujo excesivo, ni tan leyenda, está medio documentado que este marqués de Moncada, que el aventurero que llegó, pues estaba nada más buscando la fortuna de la rica heredera, y el padre se dio cuenta y entonces comenzó a hacer este derroche de lujo que le gustó tanto que incluso Iturbide lo toma, porque en realidad debería ser el Palacio de Moncada, no el Palacio de Iturbide, pero Iturbide lo toma como sede de la residencia del emperador, del primer emperador de México tras la independencia, y este es el lugar en donde el sargento Pío Marcha trae a una turba para que le ruegue a Iturbide que acepte ser emperador de México, y él, pues ya sabes, el pueblo es sabio, el pueblo manda, aceptó convertirse en el emperador. Y bueno, es la casa de los condes de San Mateo de Valparaíso, desde hace tiempo rescatada por Banamex. ¿Qué nos platicas de aquí, Leonardo? Bueno, lo que podemos ver es uno de los palacios más altos para ese momento. Vean la entrada, el estilo barroco que tiene para ese tiempo. Y bueno, imaginémonos cómo es que debió ser la residencia de Iturbide para aquellos tiempos. Y además algo interesante que podemos ver por toda la fachada son estos balcones, que por cierto se da de una leyenda, una ocurrencia de cómo es que llegan a establecerse esos balcones. Hace un momento pasábamos sobre el mismo Madero, en la ubicación donde era la casa de la Güera Rodríguez. Entonces Iturbide y la Güera pues tenían, algo que ver. Y la idea de poner los balcones era que él por las noches bajara por ahí, se montara sobre su caballo y bueno, fuera a ver seguir a sus escapadas nocturnas, vaya. Ok. Muy bien. No, y de la fachada también creo que habría que destacar algo que ya estuvimos platicando antes, que son estos elementos como prehispánicos, sí, ¿no? Que se integran las grecas que vemos por ahí, que pues es un estilo que se llamaba tequitqui, indocristiano, y que normalmente es de inicios de los primeros años de la conquista, cuando se utilizaba la mano de obra indígena para labrar las piedras todavía, y que justo nos habla de esto que estábamos platicando, de esta recuperación del pasado indígena, del pasado prehispánico en el siglo XVIII en Nueva Hispania. Sí, claro. Bueno, pues este arquitecto se convierte en el más famoso. Yo siempre digo esto: cuando pensamos en el viejo centro, pensamos en esto, pensamos en tesontle, cantera, en esta forma de trabajar la piedra tan característica del barroco, pero en realidad lo que olvidamos o lo que no tenemos tanto en la cabeza es que es precisamente... Es el señor de Mauleón. Sí, señora. Mucho gusto. Yo siempre lo estoy escuchando en la tele y créame que estoy maravillada con los Muchas gracias. Se lo agradezco. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mil gracias. Es precisamente este arquitecto, Francisco de Guerrero y Torres, el que le da el gesto característico al centro. Es decir, lo que llamamos el centro es algo que se levantó en el último tercio del siglo XVIII. Sí, claro. No sabemos muy bien, no quedan muchos ejemplos de cómo era antes, quedan pocos ejemplos de cómo era antes del siglo XVIII. El centro, quedan muy pocos edificios del XVII, etcétera, pero
debe haber sido impresionante caminar en 1780 por esta calle, recién construido el Palacio de los Azulejos, con el Palacio de los Marqueses de Prado Alegre más adelante, con el de Iturbide y más todo lo que se perdió. No, y además cabe mencionar del lugar que tenemos atrás, que anteriormente fue la residencia de Lerdo de Tejada. Y que Sí, vaya, claro, imaginemos claro. que era una residencia Sí, tranquila y ahora todos los viernes por las noches se ha convertido en un lugar que igual le da sentido a la calle, porque esta calle ha cambiado. Nos gusta compararlo y decir que pues antes era el paseo obligado de las personas ricas a las 12 del día y ahora pues es creo que el paseo obligado cuando vienes al centro histórico. Bueno, es que sí, digamos, esta idea de que es el lugar donde vienes a ver y ser visto, pues han cambiado las formas, pero se conserva esa tradición, ¿no? Exacto, y es la ciudad que le vamos a poder contar a nuestros hijos, a las futuras generaciones. Hoy es la casa del presidente Lerdo. Además, en el Palacio de Iturbide estuvo una de las primeras casas de diligencias que hubo en la ciudad. Estuvo el Hotel Iturbide, donde se instaló el primer elevador de vapor que hubo en la Ciudad de México. Era el lugar donde estaban tan cerca los teatros que se instalaban todas las compañías teatrales extranjeras, todas las divas, etcétera, venían a este lugar. Tórtola Valencia es una de las más conocidas. Ella que volvía loco a todos. A todos, ¿no? sí, pues decían que bajaba con un abrigo de piel y nada abajo. Eso creo que lo cuenta Villaurrutia, Javier Villaurrutia. Y bueno, aquí estamos en un edificio en donde José Vasconcelos tuvo su despacho de abogado y a donde llega a detenerlo el jefe de la policía de Porfirio Díaz cuando se enteran que anda repartiendo el plan de San Luis y anda metido en grupos antireeleccionistas, etcétera. Llegan a detenerlo, pero cuenta él que el jefe de policía no lo conoce y que entonces cuando le avisan que ya van por él, él baja rápido y ve subir al jefe de la policía y le dice el jefe de la policía, la oficina del licenciado Vasconcelos, y Vasconcelos le dice, allá en el segundo piso, y lo manda y se escapa. Estamos en Filomeno Mata. Pero en Filomeno Mata, bueno, es que vaya, tenemos las dos calles a la mitad. Y bueno, la calle de Gante, que es una de las más conocidas porque aquí estaban los restos del Panteón de San Francisco, de este gran convento que era el más grande de América Latina. Bueno, lo que tenemos es estos restos que hoy se convierte en pues un callejón muy ameno. Incluso todavía aquí quedan restos de ese gran convento. En la primera iglesia metodista está el claustro. También tenemos en una panadería muy cercana aquí una pared que todavía sobrevive. Pues bueno, eso es lo que vamos viendo. Una de las cosas que también me encanta de esta calle es cómo te puedes encontrar con un edificio barroco y enseguida está uno de estilo ecléctico, de estilo porfiriano. Entonces eso también es algo impresionante porque la ciudad va teniendo varios matices y creo que también eso le da a la construcción. La camisería Gante, que en su momento pues, fue uno de los lugares donde venían los hombres adinerados por sus lentinas, los sombreros y pues también la transformación de la ciudad. El High Life, ¿no? Exacto. Con este edificio que alojó el High Life hasta años muy recientes, un edificio de los años 20 y a un ladito no debemos olvidar uno de los lugares más famosos de la Ciudad de México y de la calle de Madero en particular durante muchos años, que era la cafetería Lady Baltimore, que aparece citada en todas partes. El personaje de Ensayo de un crimen, la novela de Rodolfo Usigli, pasa casi todas las mañanas a Lady Baltimore, porque aquí se junta pues, toda la gente que en los 40 era la gente rica y desocupada, entre los 20 y los 40. El café de moda estaba precisamente enmarcado con la belleza del el Palacio de Iturbide. Y como decías, los muros de San Francisco se prolongaban hasta prácticamente tocar el Palacio de Iturbide. Y se dice que la calle de Gante, si uno ve el mapa del convento de San Francisco, es en la calle de Gante donde se encontraban las tumbas de los frailes. Entonces, cuando vamos caminando por aquí, en realidad vamos pasando sobre los muertos de 4 siglos, porque el convento de San Francisco se abre en 1524, le dan este terreno a los franciscanos a 3 años después de la conquista y les toca un terreno amplísimo que ya está a las afueras, digamos, de lo que era entonces la ciudad. Y pues durante 4 siglos este convento, que dicen que un virrey lo vino a visitar, se tardó un día completo en ver todas las dependencias, la biblioteca, el comedor, las celdas, los jardines. Estaba levantado sobre los viejos jardines de Moctezuma.
donde estaba parte del zoológico. Pues ya ves que hay versiones de que el zoológico estaba donde hoy es el Palacio Nacional, pero que también tenía otros animales. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, la Malinche, cuyo rastro se pierde, hay una versión que dice que muere aquí y que es sepultada dado la posición privilegiada que ocupaba, la sepultaron en el convento de San Francisco. Esa es una de las versiones. En realidad este personaje desapareció de la historia, no vuelven a hablar de ella, no vuelve a ser mencionado, pero sería como uno de los primeros, porque ella desaparece en 1528, sería uno de los primeros habitantes, en caso de que esto sea cierto, ilustres de este lugar. Aquí estuvieron los huesos de Cortés durante 2 siglos. Y bueno, la Reforma pues tiró todo esto, lo fraccionó. Este templo está muy relacionado con el otro, claro. ¿no? Anteriormente estaba aquí la iglesia de Aranzazú. Lamentablemente se pierde, se cree que era una de las mejores, de las más bellas de la Nueva España. Pues bueno, hoy es que no hay que olvidar, perdón, que los vascos tenían muchos recursos, claro, ¿no? Entonces, por supuesto que iba a ser de las más lujosas. Y hoy se levanta la iglesia de San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano, que por cierto en la catedral se sigue conservando la pileta donde lo bautizaron. Y bueno, esta iglesia de estilo neorrománico pues también contrasta, ¿no? Porque tienes por la parte trasera uno de los primeros conventos. Y bueno, aquí tienes esta iglesia de estilo más neorrománico, un poco ecléctico. Y bueno, también nos habla de un episodio importante de la historia del primer santo mexicano que se va a compartir hacia las Filipinas. Y bueno, es crucificado, ¿no? en Japón. Sí, los mártires japoneses. Sí. Aquí está la placa que recuerda que aquí estuvo la capilla de Aranzazú, ¿no? Y bueno, tiene que ver precisamente con la expropiación y con la exclaustración de los bienes, de la exclaustración de las órdenes religiosas y la expropiación, digamos, de los bienes eclesiásticos. Porque esto ya lo hemos platicado en alguna ocasión, cuando entra la Reforma, pues Juárez y Melchor Ocampo quieren aprovechar para meter la religión protestante, porque creen que la religión católica lo único que hace es hacer que la gente, los indios dicen, se gaste su dinero en cohetes y en borracheras, porque todos los días hay un santo que celebrar, entonces todos los días es la fiesta del santo y todos los días son el dinero en cohetes y en alcohol. Entonces, para quitar eso, tratan de abrirle la puerta a una religión que sea, digamos, más austera en ese sentido. Vamos a caminar un poquito más adelante. Y le entregan San Francisco a un pastor protestante que se llama Henry O'Reilly. Y este pastor lo que hace es, por eso llama la atención la iglesia de San Francisco. Es la única de todo el centro que tiene los nichos vacíos. No hay esculturas, no hay imágenes de santos, no hay imágenes de vírgenes. Ahorita nos podemos parar aquí en la puerta para verlo. Es realmente notable y muy impresionante el hecho de que está completamente rasurada la fachada. Existe una foto rescatada por Guillermo Tovar y de Teresa que muestra cómo es la última foto de lo que se vio durante siglos de lo que era este espacio. Y mira nada más cómo quedó ahora. Si uno observa, pues no hay absolutamente una sola imagen. Todos los pedestales están vacíos, todo lo demás fue arrancado, es decir, hay 1, 2, 4, 5, por lo menos, imágenes que fueron arrancadas, más lo que estaba en los medallones. Sí, solo queda la cruz, ¿no? Vamos ahora, creo que a uno de los lugares más icónicos del centro histórico, uno de los más conocidos, que es la Casa de los Azulejos. Venir, creo que al centro y pasar por aquí es un paso obligado. Pues bueno, es un icono, ¿no? Sí. Recordamos también la opulencia de este hijo, bueno, lo que cuenta la leyenda, este hijo de los condes del Valle de Orizaba, que manda a poner en la fachada de la casa estos azulejos, ¿no? Para demostrarle a las personas que pues tenía tanto dinero que podía ponerlo hasta la... Claro, porque era carísimo, sí, ¿no? Exacto. La talavera era súper cara. También nos habla de este pasado, de esta herencia morisca que llega aquí a México, que es la talavera de Puebla, pero bueno, Puebla también tiene mucha influencia. Claro, no, bueno, es que se nos olvida, creemos que solo llegaron los españoles, ¿no? Pero se nos olvida que con los españoles llegaron, por supuesto, los árabes, llegaron todo, empezó un contacto con Filipinas, con China, ¿no? Incluso los negros. Ahorita que recorremos la calle de Madero, se nos olvida que en estas grandes casonas y en estos palacios habitaban esclavos negros también, ¿no? Entonces había una mezcolanza racial, cultural bien interesante.
Y además tenemos, bueno, aquí en la esquina el edificio hoy del Banco de México, un edificio de estilo Art Deco. Y también esta esquina nos habla de la competencia que había en ese momento entre aseguradoras y entre algunos bancos, porque hay que recordar que esta zona era la zona de los Sí, era de como los el distrito bancos. bancario, Sí. ¿no? El distrito financiero. Entonces tenemos un edificio Art Deco de Banco de México, y antes de que estuviera esta suntuosa torre latinoamericana estaba el misma sede de la Seguro Latinoamericana, pero con un estilo Art Deco. Sí, se parecía un poco al de la Nacional, ¿no? Exacto, podemos ver cómo esta... Un poco, ese edificio era muy bonito. Hay muchas fotos todavía que lo recuerdan. Quiero hacer una interrupción porque hay una placa preciosa aquí que dice que en 1662 fue adquirido este predio frente al convento de San Francisco por don Antonio Urrutia de Vergara para dejarle en dota a su hija, la tercera condesa del Valle de Orizaba. Este señor Vergara es el que le da nombre a la calle de Bolívar, que se llamó Calle de Vergara, o teatro, donde estuvo el Teatro Nacional, y fue un hombre muy rico que dejó la primera estación de bomberos que hubo en la ciudad. Se quemaban, y cuando había un incendio la gente corría a las fuentes y con una ollita se iban pasando de mano en mano intentando apagar el incendio. Él ideó un sistema en el cual hubiera una estación con instrumentos y un sistema para que en cuanto hubiera un incendio la gente saliera a la calle y se organizara. Por ejemplo, los arquitectos eran los primeros que tenían que salir porque ellos sabían por dónde tirar más fácil un edificio para que no se corriera el fuego. Y se cuenta de la tercera condesa. Bueno, comenzó a pasar de mano en mano por los condes del Valle de Orizaba la propiedad, y se cuenta que la condesa murió, fue llevada a San Diego para ser velada, y de repente los que estaban en el velorio oyeron que rasguñaban el ataúd, se levantó ella, salieron todos corriendo, en un segundo había quedado vacío el lugar, y dicen que ella, pues muy espantada, se atravesó la Alameda para venir a su casa, pensando que la habían querido enterrar viva. Y cuando llegó, tocó y no le querían abrir. No, pues no. Los que decían, ya está muerta, ¿cómo le vamos a abrir? Total, le abrieron, entró y al poco tiempo murió, ahora sí de verdad. Pero esta vez, antes de enterrarla, los descendientes esperaron un rato para ver que no volviera a hacerlo lo mismo. Y bueno, sí, estamos aquí, como nos comentabas, pues en la casa de los Escandón. Exacto, de la familia Escandón, también conocida como la casa de los perros, por estos guardianes que estaban en la parte del techo. Y pues bueno, tenía un mirador bellísimo y daba hacia pues la avenida Juárez y la Alameda, ¿no? Hay que recordar que también aquí había una estatua de Morelos que la mandan a quitar justamente porque no coincidía con los ideales de ese momento, era como tener a un libertador aquí. Bueno, lamentablemente quitan esa estatua y que... Se fue a Tepito, ¿no? Exacto. Y bueno, esta casa pasa a ser un edificio de estilo Art Deco, que por cierto fue uno de los primeros que se construye con vigas metálicas. No, bueno, de hecho es un proyecto interesantísimo porque además es también de los proyectos en los que se consagra Carlos Obregón Santacilia, que va a ser, bueno, un gran arquitecto, particularmente del Art Deco, y hay un joven que trabaja con él, que es Juan O'Gorman, ni más ni menos, que por supuesto se va a convertir en, bueno, uno de los grandes arquitectos del siglo XX mexicano. Él trabaja con Obregón Santacilia en este proyecto como un ayudante, ¿no? Como un estudiante de arquitectura, y pues le debemos de cierta manera este proyecto del Banco de México, pues la gran carrera arquitectónica que va a tener Juan O'Gorman. Y el edificio todavía sigue conservando los 3 sótanos que era donde se guardaban los lingotes de oro. Obviamente ya por cuestiones de seguridad ya no se encuentran aquí, pero es interesante, ¿no? Ver cómo un tesoro tan valioso se encontraba justo en el corazón de la ciudad. Oye, pues en unos cuantos minutos, en unas cuantas cuadras, hemos hecho un viaje a través del tiempo en la historia de la Ciudad de México, y además no se agota porque podríamos hacer el recorrido de regreso mencionando o señalando otras cosas en las que no reparamos. Lo que se fue, las viejas redacciones de periódicos. Aquí estaba el Monitor Republicano de Vicente García Torres, el periódico que acompañó toda la vida del siglo XIX, desde 1843 hasta 1896, se imprimió en esta esquina. El cine, también ya hemos recorrido por aquí los el Cinelandia, que estaba aquí a la vuelta. El templo del convento de Santa Isabel,
que con el paso del tiempo terminó convertido en el Palacio de Bellas Artes o la construcción del edificio de Correos. Es decir, estamos en una zona que es completamente representativa de la ciudad y que concentra absolutamente todo lo que ha sido su pasado, su historia. La Ciudad de México, en los años que hemos hablado, terminaba más o menos en este punto. Ahí comenzaba el Paseo de la Alameda y para allá no había absolutamente nada, no había ya casas, era una zona pantanosa en la época de lluvias. ¿No? Sí, había de esta zona tardó, porque era una zona muy lodosa y dicen que había muchos mosquitos. Entonces había épocas en las que incluso los que iban al Paseo de la Alameda se quejaban porque les empezaban a atacar los mosquitos, pero era el punto donde terminaba o donde culminaba ese recorrido que se puso de moda en la ciudad durante 4 siglos, que fue el paseo por Plateros, y que era, nos cuentan cronistas de muy distintos tiempos, desde el siglo XVIII hasta, digamos, José Juan Tablada, ya recordando cosas que pasan en el cambio de siglo, o Carlos González Peña, que habla de 1930, antes de que se impusiera el reinado del automóvil, cómo todavía se hacía el paseo a las 4 de la tarde por esta calle, que consistía en que todas las muchachas salían a caminar, a pasear en sus carruajes lentamente rumbo a la Alameda para darle una vuelta y de regreso. Los caballeros salían pues en sus caballos y los vagos, como Tablada y sus amigos, que decían que eran los piratas del bulevar, se paraban en las esquinas a ver el desfile de las hermanas Redo, que eran de las más bellas, con sus vestidos deslumbrantes y sus plumajes de colores, sus sombreros, etcétera, paseando en unos carruajes jalados por unos caballos magníficos. Y los jóvenes pues, viéndolas extasiados. Y esto pasaba, estoy hablando del Arredo, pues ya de la época del Porfiriato, pero esto pasaba desde los primeros años de la ciudad. En 1629, 1624 hay un viajero inglés que viene a la Ciudad de México y cuenta ya el paseo y narra cómo, es muy impresionante, cómo salían algunas señoras rodeadas hasta por 20 esclavas negras. Dice este señor que usaban unos escotes muy atrevidos, las esclavas, con collares de perlas. Se llama Thomas Gage, el viajero, y dice que mucha gente, incluso muchos hombres, les llamaba más la atención las esclavas que las señoras. De cómo han de haber sido de suculentas, de sugerentes, de bellas, de exuberantes, el garbo con el que habrían caminado. Uno lo imagina de ese modo, y entonces el paseo consistía en ir a darle la vuelta a la Alameda y luego regresar otra vez hacia donde hoy es el Zócalo. Bueno, pues muchísimas gracias, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, espero que haya disfrutado este recorrido. Yo la calle de Plateros la disfruto enormemente siempre, espero que lo haya disfrutado usted tanto. Muchas gracias, Beca. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Leonardo. Gracias. Gracias.